Bueno, entonces ahorita seguimos platicando y Ujú. esperamos a que se conecten las doctoras. Ya tenemos un quórum importante, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Muy buenos días, tengan todos ustedes, todos los asistentes. Estamos hoy reunidos para presenciar la ponencia del doctor Luis Alfredo Ortega Clemente, que se titula Producción sustentable de biomasa microalgal cultivada en efluente residual acuícola para la generación de biocombustibles. Me permitiré dar una breve semblanza del doctor. El doctor Luis Alfredo Ortega realizó su estancia postdoctoral en 2009 en la Facultad de Química de la UNAM, en el Laboratorio Microbiología Experimental en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México, con el tema de depuración de agua contaminada con lindano mediante el uso de humedales artificiales. En 2007 obtuvo el grado de doctor en ciencias con especialidad en biotecnología y bioingeniería en la unidad Zacatenco del CINVESTAF IPN de la Ciudad de México, con la tesis Comparación de dos sistemas de posttratamiento del efluente anaerobio de la industria de la celulosa y papel, utilizando trámites versicolor inmovilizado. Su grado de maestro en ciencias, también en biotecnología y bioingeniería, lo obtuvo en 2003 en la unidad Zacatenco del CINVESTAF IPN, con la tesis post-tratamiento de efluentes de la industria de la celulosa y papel en un reactor aerobio de lecho empacado por hongos inmovilizados en soporte de madera. El título de ingeniero químico lo obtuvo en el Instituto Tecnológico de Veracruz en 1999 por la tesis Estudio Técnico Económico para la implementación de una planta productora de harina de pescado. Actualmente es profesor investigador titular C. Las investigaciones están orientadas en el tratamiento de aguas residuales, industriales, manejo y mejoramiento de la calidad de agua de cultivos acuícolas, cultivo de microalgas en efluentes residuales acuícolas para producción de lípidos, carbohidratos, cuantificación de ácidos grasos, azúcares con potencial en la producción de biocombustible, biodiesel y bioetanol, producción de biogás a partir de residuos acuícolas, así como la restauración de acuíferos contaminados con plaguicidas, utilizando como sistema de tratamiento cultivos microalgales y humedales artificiales. Su investigación se desarrolla principalmente en los laboratorios de biotecnología de microalgas y bioenergías, del cual fue fundador, y laboratorio de investigación en biotecnología acuícola, del cual también es cofundador. Todo esto en el Instituto Tecnológico de Boca del Río. Sin más, entonces demos paso a la presentación del doctor Luis Alfredo, eh, con el enorme placer de tenerlo en el marco de ABIAE, Asociación de Biotecnología, Ingeniería Ambiental y Energías Renovables. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Carlos. Agradecer la invitación a esta charla. Voy a tratar de hacerla lo más amena posible. Y como ya lo mencionó el doctor Carlos, la plática de hoy es producción sustentable de biomasa microalgal cultivada en efluente residual acuícola para la generación de biocombustibles. Voy a empezar diciendo que la acuacultura es una actividad importante, económicamente importante, debido a que es una actividad que produce alimento, derivado de el impacto que han tenido las pesquerías en la merma. La acuacultura ha tomado campo justamente para poder satisfacer una demanda que es un producto alimenticio, como lo son los derivados de la pesca. En este caso, productos acuícolas, como lo son tilapia, en el caso de peces, en algunos casos moluscos, en otros casos crustáceos. Hablando específicamente, en el mundo, la acuacultura suministra alrededor de 122 millones de toneladas de pescado. Esta es una referencia para el 2022. Sin embargo, como la acuacultura ha crecido debido a la demanda y a la creciente eh, incremento en la población, pues también las granjas acuícolas. Sin embargo, al crecer el número de estas granjas para satisfacer esta demanda, pues también se ocupa un recurso muy importante como lo es el agua, ¿no? Para poder llevar a cabo este proceso de cultivo. Y esto a su vez, pues genera grandes volúmenes de agua residual. ¿Qué efectos tienen? Bueno, las aguas que provienen justamente de esta actividad acuícola, pues son ricas en nutrientes, múltiples nutrientes que al ser vertidos a cuerpos de agua cercanos a estos sitios, pues causan, ¿no? Efectos significativos sobre manglares. Se ha visto que hay pérdidas de manglares, cambios en la calidad de agua, incluso deterioro en los fondos marinos, porque muchas de estas granjas pues están muy cercanas, ¿sí? A los litorales.
La producción de tilapia en México, nosotros como tal, tenemos el 5º lugar en la producción en México, el estado de Veracruz sobre todo. Eh, el 91% de esta producción, pues deriva de la acuacultura. Se ha visto que hay una tasa de crecimiento media en la producción en los últimos 10 años de 1.4%. Tan solo en Veracruz tenemos alrededor de 1,500 granjas acuícolas, entre granjas de traspatio y granjas bien establecidas, que tienen alrededor de una producción de 11.5, ¿no? O 11,500 toneladas de peso vivo por año. Derivado de todo esto, se ha evaluado cuál es la descarga aproximada en metros cúbicos por segundo de aguas que derivan, ¿no? de estas actividades acuícolas y que son descargadas ya sea a ríos o mar. Estamos hablando de aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo. Es decir, que es un volumen considerable, sí, que es vertido. Y entonces nos damos a la tarea de que tenemos que desarrollar procesos biológicos alternativos que sean de bajo costo para el tratamiento de estos efluentes, dado que es una problemática. Por un lado, la acuacultura satisface una necesidad o una demanda de alimento, pero por otro lado, esto nos lleva a la generación de mayor cantidad de efluentes residuales. Entonces, buscar alternativas de tratamiento a bajo costo. Y hemos observado, obviamente, que estas aguas residuales, de alguna manera, tienen impactos, ¿no? Derivado de los desechos de estas granjas acuícolas. Impactos sobre los residuos, algunos subproductos metabólicos, algunos desechos derivados de los fertilizantes que se utilizan también en los cultivos para madurar la calidad del agua, para madurar los sistemas. Esto nos ha llevado pues a colapsos, ¿no? Colapsos también porque hay fluorescencia de algas. Ahí nos dimos cuenta que las algas tienen un interés importante para poder cultivarlos en estos medios. Entonces, ¿qué es lo que se sigue? ¿Qué es lo que se pretende? Pues que haya tratamiento de estas aguas residuales. Puede ser un tratamiento primario, terciario, secundario. Sin embargo, pues nos hemos enfocado más a tratamientos de tipo secundario, incluso terciario, en sistemas biológicos. ¿Cuáles son los tratamientos que se han desarrollado últimamente o que se han reportado en la literatura con respecto a el tratamiento de aguas derivadas de la acuacultura? Pues son sistemas acuícolas de recirculación. Se ha venido desarrollando también la acuacultura multitrófica integrada, donde utilizan plantas, ¿sí? Como la acuaponia. Tecnologías biofloc que permiten el reuso de agua o menor consumo del mismo. También el cultivo de microalgas en fotobioreactores como filtros biológicos. Y se ha visto que también existen celdas de combustible microbiana con efluente residual acuícola. Entonces, ¿qué características tienen las microalgas para ser atractivas justamente como organismos para el tratamiento de estos efluentes? Pues bueno, tienen una producción de biomasa a corto plazo, podemos producir grandes cantidades de biomasa en menor tiempo. Tienen una eficiencia fotosintética, pues no compiten con tierras de cultivo. Son excelentes sustratos para la producción de biocombustible y además tienen tolerancia a cultivos en aguas residuales, ¿sí? Y no solo acuícolas, sino también domésticas y de tipo industrial. Sabemos que la microalga como tal es una biomasa rica en componentes que se pueden convertir en diversos biocombustibles, así como productos de valor agregado. Entonces, las microalgas se convierten en una alternativa importante para el tratamiento de estos efluentes como primera etapa, pero también como una biomasa rica en componentes que pueden ser utilizados posteriormente. De las microalgas que tenemos en el laboratorio y que manejamos, pues, por mencionar dos, que son marinas, la Dunaliella salina y Dunaliella tertioleta, y dos de agua dulce, que es Chlorella vulgaris y Nanochlorella subsuculata, adaptada a condiciones de agua dulce. Les mencionaba que en el uso de las microalgas, pues tenemos varias vertientes. Por un lado, hacia biocombustibles, como es biodiesel, bioetanol, biohidrógeno, biogás y otros tipos de biocombustibles, incluso bioturbocina. En el caso de alimentos, pues una alta producción de proteínas que nos lleva a la formulación de alimentos de alta calidad para una nutrición animal.
También se ha observado que también tiene como usos en subproductos o coproductos para medicamentos, cosméticos, incluso químicos finos. Entonces, las microalgas se hacen atractivas para diferentes áreas. Ahora bien, por otro lado, sabemos que los combustibles fósiles pues derivan directamente, ¿no? Y que son los más utilizados actualmente como una fuente de energía. Sin embargo, son fuentes de energía insostenibles. Se prevé que para dentro de 28 años estos recursos hayan sido agotados completamente y entonces tenemos la necesidad de buscar energías renovables sustentables. Actualmente entre el 80 y el 88% de la energía pues proviene de estos combustibles fósiles. Sin embargo, también hemos visto el daño que tienen hacia el medio ambiente y a la vida humana derivado de la quema de estos. Sí, ha habido cambios y variación en las temperaturas en la atmósfera y esto ha provocado lo que bien conocemos como efecto invernadero. Entonces, hay que buscar también biocombustibles como alternativa para esta problemática que ya la tenemos muy cercana. Entonces, ¿qué ventajas tienen el poder obtener biocombustibles? Bueno, pues son fuentes de energía renovables. El biodiesel eh, es una de los biocombustibles más estudiados actualmente. Ajá, tiene un punto de inflamación superior, al igual que el bioetanol. Bueno, son combustibles de mayor lubricación. Por otro lado, bueno, tenemos una problemática porque cuando inician estos procesos de la obtención de biocombustibles a partir de biomasa, pues se pensaba en cultivos o utilizar áreas para el cultivo, ¿sí?, de biomasa para la producción de estos combustibles. Y se pensaba, o bien utilizamos áreas para el cultivo agrícola para satisfacer una demanda alimentaria, o bien utilizamos áreas de cultivo para satisfacer una demanda de biomasa para la producción de combustibles. Entonces, se ha venido pensando que una solución es poder usar residuos, ¿sí? Y no biomasa que puede ser utilizada para la alimentación. Ahora bien, los biocombustibles los podemos clasificar en primarios y secundarios. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte de los biocombustibles secundarios, como son biogás, biohidrógeno, bioetanol, biodiesel y bioturbocina. Y vamos a dejar de lado aquellos primarios, ¿no? Como es leña, carbón vegetal y gránulos de madera. Pero también existe una clasificación de acuerdo a la fuente de biomasa. Y en el caso de las microalgas nos colocamos en la clasificación de tercera generación. Estas microalgas, bueno, son capaces de crecer rápido, como ya lo mencioné anteriormente, tienen un potencial energético elevado y además tienen una propiedad que es la captura de CO2. Con toda esta información, nosotros pues tomamos como ejemplo innovador y de manera simplificada una biorefinería a partir de microalgas. Desde el cultivo de estos efluentes, pues bien, desde el cultivo de organismos acuícolas hasta el uso de estos efluentes para la producción de biomasa, que para este caso en específico es la producción de biomasa microalgal, y derivar los diferentes procesos para obtener los diferentes biocombustibles, tanto líquidos como gaseosos. En el caso de los líquidos, pues biodiesel, bioetanol. En el caso de los gaseosos, pues biogás y también la generación de energía eléctrica, que es lo que vamos a mencionarles más adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos o cuál es el objetivo del Laboratorio de Biotecnología de Microalgas y Bioenergías? Pues establecer las condiciones de cultivo de manera sustentable, en el caso de microalgas marinas y dulceacuícolas, en efluentes acuícolas para la producción de biomasa con alto contenido de lípidos, carbohidratos y proteínas como fuentes principales para la generación de estos energéticos. Y dado su alto valor comercial, una vez que se obtienen estos biocombustibles, pues podemos ser competitivos en el mercado. Pero, ¿qué condiciones debemos de considerar para el cultivo? Pues la iluminación o irradiancia, la temperatura óptima para los medios de cultivo y para el crecimiento de las microalgas, una relación bien establecida en cuanto a carbono o nitrógeno en los medios, así como el diseño de los fotobioreactores.
En el laboratorio trabajamos diferentes condiciones de iluminación, algunas utilizando LEDs a diferentes temperaturas cromáticas. Aquí podemos ver desde 6500 Kelvin hasta los 20.000 Kelvin. Con iluminación LED. También hemos probado iluminaciones xenón a diferentes irradiancias, entre 268 kilomoles por metro cuadrado por segundo, en el caso de xenón, y algunas de menor, como lo son los LEDs, entre 100 y 200 micromoles por metro cuadrado por segundo. Esto como factores a evaluar bajo las condiciones que se establecen para mejorar las condiciones de cultivo, como un efecto de iluminación sobre el crecimiento y producción de algunos compuestos. También el diseño, en el laboratorio hemos manejado diferentes diseños y volúmenes, hemos manejado diseños rectangulares tipo pecera, hemos manejado diseños de tipo hexagonal para ver la penetración de luz y formación de algunas sombras, cilíndricos, y hemos observado que, bueno, los fotobioreactores o el diseño de estos fotobioreactores, en su configuración, los cilíndricos han dado los mejores resultados. Y de ahí al escalamiento hacia 200 litros y ya hemos escalado hacia metros cúbicos. Esto en el laboratorio solo hemos llegado hasta 200 litros. Ahora bien, ¿cómo realizar el cultivo de microalgas en efluente acuícolas considerando los parámetros de estudio que les mencioné anteriormente? Bueno, desde la adquisición de las cepas, la preparación del inóculo, el mantenimiento de las mismas, la relación volumen de inóculo y cultivo. Esto va a depender justamente de la velocidad de crecimiento celular y para eso es necesario determinar su cinética de crecimiento y determinar bajo qué fases de crecimiento se encuentra cada una de las cepas para poder saber en qué periodo vamos a cosechar, en qué tiempo cosechar para alcanzar la máxima producción de células. Dentro de esto, bueno, se calcula valor del inóculo en volumen, dependiendo de qué etapa de crecimiento se encuentra. Esto va a depender del número de células presentes en los cultivos y de ahí el escalado hacia volúmenes superiores o mayores. También es importante la caracterización de los efluentes residuales, ya sea que deriven de granjas establecidas en estanques o bien a cielo abierto. Las condiciones pueden ser diferentes, por lo tanto la composición puede variar. Entonces, sí es importante caracterizar la caracterización de estos efluentes desde el punto de vista de la fuente principal para las microalgas, que es la fuente de nitrógeno. Entonces, la caracterización de estos parámetros físico-químicos va en relación a la concentración de nitritos, nitratos, amonio, fosfato, así como la demanda química de oxígeno, que es la de Q como materia orgánica. En esta caracterización, bueno, se toma el efluente, la cantidad de efluente que vayamos a utilizar para el estudio, se hace un breve filtrado a través de algunos soportes filtrantes como lo es la fibra de vidrio, otros materiales sintéticos como lo es la guata que la conocemos acá. Después de que se han retirado algunos sólidos, bueno, viene un proceso de clorado para evitar que estas microalgas que provienen de manera natural estén presentes. Entonces, hacemos un esterilizado de tipo químico con cloro, después neutralizamos y ya obtenemos un efluente con los nutrientes, pero libre de microalgas de manera natural, que vengan de manera natural o que estén presentes en estos efluentes. De ahí viene ya la preparación de los fotobioreactores. Tenemos previamente los inóculos. Hacemos un conteo celular para ver cuánto requerimos para llevar a cabo ahora sí el análisis ya en condiciones de operación de los fotobioreactores. Les mencionaba cuáles son los que hemos utilizado. Hemos utilizado iluminación a base de LEDs y hemos utilizado iluminación a base de xenón. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, vamos a ver más adelante. Una vez que ya tenemos el inóculo, bueno, vemos el crecimiento, determinamos su velocidad de crecimiento, las fases de crecimiento, la producción y productividad de biomasa, así como las remociones de estos nutrientes o el aprovechamiento de estos nutrientes, ¿sí? Como parte de
el crecimiento celular y los requerimientos nutricionales de las microalgas. Hacemos, una vez que ya tenemos las fases establecidas de crecimiento, pues hacemos tomas de muestras en las fases de mayor crecimiento, que es la fase exponencial, y tomas de muestras en las fases de crecimiento estacionario. Entonces, son las dos fases que nos interesan. Y hacemos las determinaciones de biomasa, lípidos, carbohidratos. Establecemos también la remoción de compuestos, el aprovechamiento de estos nutrientes relacionados con la producción de biomasa, teniendo un control que es un medio basal específico. En el caso de las microalgas marinas utilizamos como medio control específico el F2 Guilar, y en el caso, por ejemplo, de las microalgas ultracuícolas, el medio basal BOL, que es un medio específico bien estudiado, donde se obtienen los parámetros más altos de crecimiento y de producción, para poderlos comparar con un medio que es el efluente residual acuícola. Una vez que tenemos la extracción de aceites a través del método Sottler, pues nos vamos a lo que es el proceso de derivatización del mismo para poder determinar y cuantificar los ácidos grasos presentes en estos lípidos, en estas grasas, y ver si son aptos para la producción de biocombustible, como en el caso de biodiesel, si son aceites de gran rendimiento para la producción de este biocombustible. Una vez que hacemos todo el proceso de derivatización, lo llevamos a la cuantificación por cromatografía de gases. Tenemos este equipo en el laboratorio, cuantificamos cuáles son los ácidos grasos presentes y vemos si es un aceite de calidad para obtener rendimientos de producción de biodiesel. Sí, y además de la calidad del biodiesel, también va a depender de los ácidos grasos presentes en estas grasas. Por otro lado, damos seguimiento y monitoreo durante todo el proceso a lo que es la calidad del agua, cómo van removiéndose estos nutrientes que finalmente son aprovechados por la biomasa y su crecimiento. Y vemos cómo van disminuyendo, que como respuesta tenemos la eficiencia de remoción de estos compuestos. Ahora, es importante resaltar que este proceso es justamente darle un tratamiento a estos efluentes residuales, pero que también sea un medio de cultivo rico para el cultivo de microalgas. Entonces, ¿qué resultados hemos obtenido actualmente? Desde las fases de crecimiento, determinar las fases de crecimiento. Aquí tengo un ejemplo donde cultivamos Dunaliella tertiolata y salina en efluente residual de camarón y como control el medio Guilar, que es el que les menciono. Aquí podemos observar que el mayor crecimiento celular se destacó más en el medio basal, que es el medio Guilar, en ambas microalgas. Sin embargo, tenemos un crecimiento importante cuando es cultivado en efluente residual de camarón, de las granjas aquí cercanas que tenemos del instituto. Podemos observar que sí aprovechan las microalgas esos nutrientes presentes y por lo tanto se convierte en un medio de cultivo importante para el cultivo de microalgas. Hemos observado que hay un creciente densidad celular. ¿En qué fase de crecimiento? También como factor la iluminación. Y pudimos observar que la mejor iluminación para este ensayo fue LEDs en el medio específico F2 Guilar. Sin embargo, también se presentó el mismo comportamiento para efluente de camarón. LEDs de los dos medios de iluminación es mucho mejor para ambos cultivos en ambos medios para LEDs. Entonces, descartamos xenón y nos quedamos con LEDs como una fuente importante de iluminación y que no afecta el crecimiento. Pudimos observar que xenón tenía mayor irradiancia de 268 micromoles por metro cuadrado por segundo, y entonces efectivamente hay una inhibición por alta intensidad de iluminación, que es lo que podemos destacar en este ensayo. ¿Qué resultados obtuvimos con respecto a la producción de lípidos? En cuanto a medios de cultivo y efluente de camarón, el mayor resultado o el mejor resultado tanto de lípidos como carbohidratos pues fue para LEDs.
Sin embargo, podemos destacar que aquí no hay un efecto tan significativo con respecto al porcentaje de lípidos presentes en la biomasa, tanto en medio hilar como flente de camarón. Eso nos lleva a pensar que si lo que nos interesa es la cantidad o el porcentaje de lípidos presentes en microalgas, bien pudiéramos cultivarlos en efluente de camarón, dado que podemos obtener casi el mismo porcentaje que en un medio basal específico. Ahora, ¿qué características o qué ventaja le vemos el poder utilizar un efluente residual de camarón? Que el costo sería cero. En realidad, poder utilizar un medio específico, pues tiene un costo superior al que podemos apreciar con un efluente de camarón. Por otro lado, le estamos dando un tratamiento a este efluente y entonces el costo sería todavía mucho mejor, ¿no? Porque tendríamos un beneficio al poder producir biomasa y al poder tratar este efluente, si comparamos los porcentajes de lípidos. Podemos observar que en LEDs alcanzamos cerca del 28% en medio Basargui F2 Guilar con respecto al efluente camarón, que es muy cercano también, ¿no? Entre 26 y 28. Lo mismo sucede con la producción de carbohidratos, un poco más lejano en el caso de medio Basargile, pero no tanto, ¿no? Entonces, es atractivo estos resultados, nos permiten ver que cultivar microalgas en efluente residual acuícola, sobre todo en efluente de camarón, podemos alcanzar casi los mismos porcentajes que se obtienen en medios específicos, pero más caros. Con respecto a la producción y productividad de biomasa, igual, son muy cercanos. Aquí sí ya se destaca un poquito más el medio específico, el medio F2 Guilar. Sin embargo, tenemos buenas producciones tanto de lípidos, de biomasa, como de carbohidrato. Con respecto a la productividad, se destaca nuevamente. Aquí sí podemos observar que las mayores producciones son en medio F2 Guilar, el LEDs. Sin embargo, aquí con respecto a Xenom, pues sí hay valores que deberíamos de considerar, pero sigue siendo todavía mejores en el medio, perdón, en condiciones de iluminación LEDs y muy cercanos a los que son también con respecto al efluente camarón. Entonces, ya nos lleva hacia una toma de decisión con respecto a si podemos o no considerar un efluente como medio de cultivo para las microalgas. También pudimos realizar análisis en este ensayo de cuál era el perfil de ácidos grasos. Nos encontramos que tanto en efluente de camarón como en medio F2 Guilar se mantienen estos ácidos grasos presentes, tanto como es el palmítico, leico, linoleico, linolénico. En todos sí logramos observar. En su mayor cantidad, medios F2 Guilar, dado que tienen este medio específico bien suplementado, y con respecto al efluente de camarón. Sin embargo, sí se presentan estos ácidos grasos de interés para la producción de biodiesel. De ahí viene la etapa de que ya es la producción. Lo hemos hecho por síntesis química. Hacemos el proceso de transesterificación. Utilizamos un alcohol, que es el metanol, y una transesterificación química básica. Entonces, utilizamos como catalizador al hidróxido de sodio. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que observen, ¿sí? Una vez que ya se realiza la síntesis química, tenemos el aceite microalgal. Establecemos las condiciones de operación que les había mostrado anteriormente, a los volúmenes a utilizar de aceite con respecto a los catalizadores. Hacemos el proceso y podemos observar, ¿sí?, la reacción, donde sí obtenemos al final, en este modo de separación, podemos ver cómo se ven las dos fases, la glicerina y el biodiesel, y es un biodiesel prácticamente limpio, ¿sí? Calculamos por ahí los rendimientos de producción, tenemos rendimientos positivos, es decir, que el aceite que proviene de la biomasa microalgal cultivada en efluente residual acuícola es un aceite de calidad para la producción de estos compuestos, en este caso de este biocombustible. En otro ensayo hicimos también el cultivo de microalgas. Para este ensayo fueron microalgas ultracuícolas, dado que el efluente residual acuícola provenía de estanques de aquí del instituto, donde teníamos cultivos de tilapia,
hicimos el mismo procedimiento. Aquí ya lo que evaluamos fue ya no la condición de iluminación, sino evaluamos el diseño del fotobioreactor, la estructura y la configuración del mismo. Aquí evaluamos dos diseños, un fotobioreactor tubular y fotobioreactores planos. Aquí cultivamos tanto la microalga Chlorella vulgaris como Nanocloropsis oculata. Bajo estas condiciones de iluminación, observamos que la iluminación LEDs a 110 micromoles era la más favorable en el ensayo anterior, por eso es que la tomamos como control para este ensayo. Hicimos lo mismo, obtuvimos la biomasa, que es la que vemos aquí en la parte superior izquierda. Llevamos a cabo la sacarificación de la misma para obtener los azúcares y después llevarlos a lo que sería la fermentación con Saccharomyces cerevisiae. Llevamos el ensayo de producción de bioetanol, medimos esta producción en un HPLC. Lo primero que observamos también y de importancia es su cinética de crecimiento. Vimos que el fotobioreactor tubular era el que en su momento presentaba la mayor producción. No se diferenciaba mucho del fotobioreactor plano, sin embargo, en la etapa de mayor crecimiento, pues sí destacaba más el fotobioreactor tubular. Aquí lo podemos observar, que es la línea gruesa negra. Entonces, de acuerdo a la configuración y al ensayo de comparación, podemos observar que nuevamente los fotobioreactores tubulares presentan una mejor opción para el crecimiento de microalgas, ¿sí?, en condiciones de laboratorio. ¿Qué resultados obtuvimos? Por la producción y productividad de biomasa. Igual teníamos nuestro control, que era nuestro medio BOL, que es el medio específico de crecimiento, y nuestro flente de tilapia para ambas microalgas. Y observamos que Nanocloropsis oculata, al igual que en el flente de tilapia, en fotobioreactor tubular, fue donde hubo mayor densidad celular, pero también producción de biomasa. Con respecto a los carbohidratos, los porcentajes, el mayor porcentaje también fue en Nanocloropsis oculata, en fotobioreactor tubular, en la fase exponencial, y la sorpresa que fue mejor en el flente de tilapia. Entonces, esto nos hacía todavía más atractivo el poder cultivar microalgas en el flente residual acuícola. En este ensayo sí vimos el efecto de la remoción de estos compuestos como un aprovechamiento de los mismos y observamos que los mayores porcentajes de remoción, sobre todo de amonio, nitritos y nitratos, pues los presentaban Nanocloropsis oculata. Podemos ver que hasta un 91% de remoción en fotobioreactores, pero en este caso fue planos. En el caso de nitritos, un 83% en fotobioreactores tubulares, al igual que nitrato y fosfatos. Entonces, si tuviéramos que seleccionar qué microalga cultivar para la producción de carbohidratos y la remoción de compuestos nitrogenados como parte del tratamiento de estas aguas, pues seleccionaríamos a la microalga Nanocloropsis oculata, sin descartar a la microalga Chlorella vulgaris. En cuanto a la producción y cinética de crecimiento, podemos observar, bueno, para el caso de la cepa de Saccharomyces cerevisiae, tuvimos que determinar cuál era la mayor fase de crecimiento para obtener de ahí el inóculo para llevar a cabo la fermentación. Y bueno, aquí les muestro cómo se da el proceso de producción de bioetanol, utilizando a Saccharomyces cerevisiae como el microorganismo que fermenta. Vemos el consumo de la glucosa derivada justamente de la sacarificación de la biomasa microalgal y la producción de etanol. Aquí la importancia es que las microalgas dentro de su estructura y de los carbohidratos presentes, pues está justamente almidones que son de fácil degradación y los rendimientos de producción aproximadamente para la producción de bioetanol por gramos de biomasa andan alrededor de 0.16, 0.167 gramos, con una productividad de etanol de 0.146 gramos de etanol por gramo de biomasa por hora. Entonces son valores, pues, de observación. Sin embargo, habría que hacer un análisis más completo para ver si podemos mejorar estos rendimientos al hacer una selección de biomasa y en qué periodo de crecimiento donde consideremos que hay mayor cantidad y porcentaje de carbohidratos.
También el cultivo de microalgas para la producción de biometano de biogás. Aquí lo que se hizo fue igual, en el frente de cultivo de tilapias se llevaron a cabo 2 microalgas. Habíamos observado a Chlorella vulgaris y Nanochloropsis oculata. Producimos la biomasa que nos sirve como sustrato para el proceso de la digestión anaerobia. En este caso, tratamos un efluente con el cultivo de microalgas bajo estas condiciones, pero producimos la biomasa como que sería el sustrato para la siguiente reacción, para obtención de biogás. De acuerdo a las reacciones de hidrólisis, ¿no? En estas reacciones de fermentación anaerobia. Tenemos la producción de microalgas, se tiene que caracterizar, establecer las condiciones ya de producción, que son temperatura, iluminación, el medio es el efluente y el inóculo inicial. Hacemos la cosecha de las mismas. Estas fue necesario, en el que se daba el proceso, llevarlas a congelación para tener la biomasa lista para llevar a cabo la fermentación anaerobia. Como inóculo, aquí utilizamos excreta de cerdo. Esta se recolectó de un rastro muy cercano aquí a Boca del Río, en el municipio de Medellín. Las condiciones de temperatura fueron, bueno, ambiente en bidones de 20 litros. Ahí mantuvimos este inóculo, que son excretas de cerdo. Caracterizamos tanto la excreta como el inóculo como el sustrato para determinar, ¿sí?, la cantidad de sólidos totales, volátiles, humedad, cenizas, ¿sí?, así como la cantidad de inóculo y de sustrato en una relación que posteriormente les voy a mostrar. El proceso de fermentación se llevó en un equipo AMS2 Line, les voy a mostrar a continuación. Fue justamente el proceso de la fermentación anaerobia. Aquí tenemos los reactores donde se llevó a cabo este proceso y la medición directa de la producción de biometano. Dentro de la caracterización para Chlorella vulgaris, comparada con otros estudios para la producción de biometano, pues estamos muy cercano a lo reportado por otros autores. Tenemos alrededor de un 41% de carbohidratos, 27% de lípidos, entre 20 y 27% de lípidos, que es en el orden de lo que ya está reportado por otros autores. Con respecto a Nanochloropsis oculata, también vemos que están dentro de lo reportado por otros autores. Sin embargo, podemos destacar que este estudio, y no lo mencioné, se llevaron a 2 condiciones también de irradiancia o de iluminación. Y para este caso, el LED fue mejor a 5400 luxes, que son aproximadamente 79.8 micromol por metro cuadrado por segundo. La caracterización, les decía, del sustrato inóculo, aquí podemos ver, y establecimos una relación de sólidos volátiles de sustrato con respecto a sólidos volátiles de inóculo, de 1 a 1. Una vez que caracterizamos tanto la biomasa como el inóculo, la biomasa como sustrato, establecimos la relación en gramos de cada uno de ellos. Se seleccionó a la microalga Chlorella vulgaris en fase exponencial y en fase estacionaria, dado que produjo la mayor producción de tanto de lípidos como de carbohidratos. Y bueno, se vio la producción de biometano en mililitros normalizados de metano por gramo de sólidos volátiles. Y podemos observar que en fase exponencial, la biomasa como sustrato de Chlorella vulgaris, pues tenía mejor rendimiento. Sin embargo, por ahí del día 30, ambas producciones de biometano pudieron tener el mismo comportamiento. Lo que estamos haciendo ahora es aprovechar ahora con este sistema, eso fue los biocombustibles líquidos y gaseosos. Ahora, en un proyecto que estamos desarrollando actualmente con una tesis doctoral, es poder acoplar celdas de combustible microbiana a fotobioreactores como cultivos de microalgas. Aquí lo que pretendemos es el cultivo de microalgas en fotobioreactores y el cultivo de
bacterias, en este caso en las celdas de combustible microbiano, utilizando como residuo sólido los sedimentos y el biofloc de los estanques de cultivo. Es un proyecto que estamos iniciando y que hemos observado y hemos revisado que pudiéramos generar energía eléctrica a través de la combinación de estos sistemas. Uno utilizado como ánodo, el otro como cátodo, y la interconexión entre ellos. Por eso la aplicación es el uso de celdas de combustible microbiana acopladas a fotobioreactores en cultivos de microalgas para la generación de energía eléctrica. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco pues su atención y agradecer a los estudiantes que son los que han hecho posible todo este trabajo en el laboratorio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Ortega. Tenemos espacio para 10 minutos de preguntas, entonces estamos esperando. Alguien puede levantar la mano, puede tomar el micrófono o mandarnos un mensaje por el chat de Zoom. En lo que recibimos esto, me permitiré hacer algunas preguntas, doctor. Realmente está muy interesante cómo han podido integrar o probar a las microalgas de diferentes orígenes o de diferentes especies para la obtención de biocombustibles. A su parecer, ¿cuál de estos biocombustibles que están probando es el más prometedor? De los que estamos probando, el biodiesel. El biodiesel de líquidos y de gaseosos, el biometano. Tuvimos rendimientos de producción altos comparado con lo que está reportado en la literatura usando microalgas de la misma especie y con otros sustratos, ¿no? Sí, tenemos resultados prometedores. En el caso de los biocombustibles líquidos, de los más prometedores podría ser el biodiesel. Con respecto a bioetanol ha sido bajo, no podemos compararnos aún todavía con lo que se reporta, ¿no? Con otros sustratos, pero Ok. biodiesel. Y desde el punto de vista de valorización, los lípidos de estas especies de microalgas no son valorizables o sea, por el método de extracción y como nutracéuticos o con alguna finalidad humana o por el mismo origen de ser de fluentes residuales, no pueden ser utilizados para esas aplicaciones. Sí han sido utilizados incluso los omega 6, omega 3, omega 9, que son estos que le llamamos nosotros PUFA. Por el hecho de ser cultivados en efluente residual no tendría ningún efecto, dado que ese efluente residual, porque son de las descargas, ¿no? Del cultivo de tilapia. Sin embargo, no tiene un efecto de impacto en el cultivo de las microalgas más que como nutrientes. Es decir, si consumimos, por ejemplo, una tilapia que está presente en este efluente, no tendría un efecto negativo, ¿no? Sí, es utilizado, incluso sí es utilizado para la industria farmacéutica. Y es donde Ok. pudiéramos decir que tiene un mayor valor comercial. Sí es Mm. utilizado, sí. Sin importar si es cultivado en efluente residual acuícola. Ok, y esa parte no les, digo, desde el punto de vista de valorización, ¿no les sería también atractivo lograr a lo mejor una extracción de los lípidos más importantes y dejar la demás materia celular para estos biocompuestos o ya lo han explorado? Sí, lo hemos explorado, incluso hemos probado, es un ensayo de lo que les presenté ahorita ya ha sido publicado y estamos probando diferentes métodos de extracción. En este caso, la extracción tradicional, que es el método Sosler, y otra de las extracciones que ya estamos probando en el laboratorio es ultrasonicación a través de sonda. Aquí, ¿qué ventajas tiene uno con respecto al otro y por qué podemos decir que este método de extracción pudiera ser uno de los métodos más utilizados ya para esta industria? En el caso, por ejemplo, del método Sotler, utilizamos solventes o mezcla de estos solventes y de acuerdo a la polaridad, son solventes también que son tóxicos para el medio. Además de los volúmenes que utilizamos para la extracción de estos compuestos,
en el caso de la extracción Sotler, a diferencia, por ejemplo, de los solventes o mezclas de solventes utilizados en ultrasonicación, que son solventes no polares, son menos tóxicos, ¿sí? Y además los volúmenes son mucho menores. Ahora, sí tenemos por ahí estudios realizados en comparar las extracciones de estos dos métodos. Observamos que aun cuando los rendimientos de extracción siguen siendo mejores en la extracción Sotler, la extracción por ultrasonicación es muy cercana a los valores. Pero la ventaja que tiene es que utilizamos menos solventes, menos tóxicos. Y comparando los ácidos grasos, porque al final lo que queremos ver es si realmente no solo el porcentaje o la eficiencia de extracción, sino que tengan un efecto en la cuantificación o en la determinación de los ácidos grasos o cuáles están presentes. Hemos observado que la extracción por ultrasonicación mantiene también esos ácidos grasos de interés. Recordemos que durante el proceso de extracción, el efecto de la temperatura pudiera tener un efecto de oxidación en los lípidos y sobre todo en los ácidos grasos, y estos desaparecer, ¿no? A la hora de la extracción o convertirse en otros. Entonces, el método de extracción, ultrasonicación, entre otros como el microondas, son métodos ya más atractivos, más amigables, ¿sí? Menos tóxicos, pero también podemos decir que la biomasa que podemos utilizar para un proceso siguiente, en el caso, por ejemplo, de la producción de biogás, pudiera ser una biomasa desgrasada también. Entonces, pudiéramos obtener lípidos para la producción de biodiesel y el resto de la biomasa la pudiéramos llevar a la fermentación anaerobia para la producción de biogás. Sí, es una. Por eso lo del ejemplo de las biorefinería, ¿no? Los subproductos de un Claro, claro, proceso nos claro. llevan a otro. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, también muy interesante ese ejemplo que dio de la biorefinería de microalgas, donde están produciendo biometano y biodiesel. ¿Dónde está ubicada esta biorefinería? No, es un ejemplo. Lo tomamos de un autor por ahí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, ¿cuál sería el acoplamiento de No, estas, no? ajá. Sí, no, me refiero a que las imágenes que muestra son muy interesantes y tengo entendido, para el autor parece que es chino, pero Sí, no sabemos sí, es si Shum. efectivamente está en China o en algún otro Está, lugar. así es, sí, efectivamente. Sí, lo tomamos de ahí y sí, al parecer ellos, esa es la idea, ¿no? De poder integrar ya este proceso completo, ¿no? Sí. Claro, bueno, pues esto también demuestra que hay ensayos y hay investigación donde están incrementando la escala y están llegando a estas instalaciones. Eh, Aquí tenemos un detalle con respecto al cultivo, que eso lo hace no tan atractivo aún a la microalga, ¿no? O sea, finalmente la cosecha de microalga sí implica en consumo energético, vamos a decirlo así, si quisiéramos ver los rendimientos, ¿no? Al final, es que se requiere hasta un 30%. Ajá, el hecho de poder concentrar la microalga, ¿no? Reducir el volumen de agua y claro, concentrar la microalga, ese es algo que todavía tenemos que resolver, ¿no? Para hacer más atractivo justamente la producción de biomasa como tal para la generación de estos biocombustibles. ok. Bueno, el potencial se ve. El potencial. Eh, una última pregunta de mi parte. Me quedé pensando en los rendimientos de biogás, que efectivamente son bastante altos. Solo me queda la duda si es convencional en el cultivo de microalgas que la producción de biogás empiece tan adelante en el tiempo de digestión. Eh, sí, nos causó moverme a la diapositiva, si me permite. Sí. Sí, se ha presentado en otros trabajos. En otros trabajos está entre el día 10 y el día 12, como un periodo de adaptación. Ajá. Incluso, hay un control, tenemos un Ujú. control que al final lo restamos. Son resultados interesantes que vamos a presentar más adelante, pero sí hay un periodo de adaptación de aproximadamente 14, 15 días antes de que se vea la producción de Ujú. de biometano.
Entonces, creemos que en ese proceso el organismo se está adaptando a las condiciones nuevas, ¿no? de fermentación. Interesante. Y se presenta en otros trabajos, sí lo hemos revisado. ¿Y Mm, por qué se nos presentaba esto? Y hemos podido comparar que sí se ha presentado en otros trabajos, ¿sí? Donde han hecho estudios de producción de biometano, usando como sustrato biomasa microalgal. Claro, ok. ahí ellos utilizan otro tipo de inóculo. Ajá, también va a depender del tipo de inóculo, ¿no? Que vayamos a utilizar. Sí, claro. Muy bien. Tenemos una duda del auditorio. Le preguntan, ¿el periodo de adaptación de la diapositiva 50, estamos en esta, fue afectado por el congelamiento de las muestras? Bueno, va de la mano, ¿no? Con lo que nos está explicando. Es- Sí, descongelamos las muestras, hicimos la caracterización de la misma. Esas las conservamos, por la cantidad de biomasa que teníamos que producir. Aun cuando, utilizamos fotobioreactores de 200 litros, sí requeríamos una cantidad considerable de biomasa concentrada. Entonces, teníamos que almacenarla. ¿Por qué? Porque el contenido de lípidos, carbohidratos y proteínas hacen, atractiva a esta biomasa para una descomposición rápida. Entonces, si nosotros, no conservábamos esta biomasa en refrigeración o en congelación, sobre todo en congelación, este, pues iba a sufrir un proceso, ¿no? Previo este, de descomposición. Ahora, sí pudiera afectarlo en el sentido, en el periodo, ¿no? Pero sí se hizo un descongelamiento de la misma. No se utilizó, congelada directamente para el digestor. Además, no lo mencioné, pero las condiciones fueron mesofílicas. Ajá, utilizamos 37 grados, 37, sí, grados. Ajá. Entonces, ya en el digestor, la temperatura, se mantuvo por 37 grados. Entonces, más que nada fue un periodo de adaptación en la producción. Mm, Posiblemente afectó, habría que hacerlo de manera directa, ¿no? Sin una biomasa congelada. Pero, sí, no considero. Además, se le descontó el control, y el control tuvo el mismo efecto. Sí, solo el inóculo. El inóculo tardó también en adaptarse aproximadamente 13 días. mm, Sí, solo el inóculo. Ujú. ok. Que era un inóculo no especializado, era un inóculo que venía directamente de las excretas porcinas, ¿verdad? Tal vez también eso Porcinas, pudo afectar. Ok, sí, directamente. Ujú. muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Les agradezco a todos su asistencia. Me voy a permitir compartirles el reconocimiento al doctor Luis Alfredo, el cual dice de la siguiente forma: la Asociación de Biotecnología, Ingeniería Ambiental y Energías Renovables, AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Alfredo Ortega Clemente por su participación con la conferencia titulada Producción Sustentable de Biomasa Microalgal cultivada en efluente residual acuícola para la generación de biocombustibles. En la sesión de seminarios hay un error de la Aviaer del día martes 29 de agosto de 2023 a las 10 horas, hora de Ciudad de México. Firman el presidente de la Aviaer, un servidor, y el doctor Giovanni Hernández Flores como vicepresidente de Aviaer. Bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias al doctor Ortega por compartirnos los avances en su laboratorio, muy interesantes, y pues esperamos que sigan acompañándonos mes con mes. El siguiente mes tendremos la participación del doctor Juan Carlos Álvarez Ceferino de la Universidad Autónoma Metropolitana. El título de su ponencia está pendiente, pero les estaremos informando por los métodos habituales de esta conferencia. ¿De acuerdo? Bien.